Vámonos a la palabra a leer el texto tema. Gracias, Señor, tú eres bueno, mi Dios. Santiago capítulo 4, el verso 7. Mi alma te adora, Señor Jesús. Santo Jehová de los ejércitos, grande eres Dios. Amén, hermanos. Y leemos la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos bajo el lema resistiendo los ataques del enemigo. Se me hizo una pregunta: ¿cómo se resiste al enemigo bíblicamente? Y lo primero que hice fue buscar el significado de resistir. ¿Qué significa resistir? Había algunas definiciones. Entre algunas de ellas dicen esto: resistir, tolerar, aguantar o sufrir. También combatir las pasiones, deseos e inclinaciones sin dejarse influir. Oponerse a la acción o violencia de otra acción. Oponerse con fuerza a hacer algo. Mantenerse firme pese a las condiciones desfavorables o negativas. Manifestar rechazo o repugnancia contra algo, en este caso el pecado. Soportar la fuerza o presión ejercida sobre una cosa sin moverse o sufrir o alterarse. Sufrir un padecimiento físico o moral sin dejarse vencer por él, sin quejarse o tratar de evitarlo o ponerle término al sufrimiento. Sinónimos: oponerse, rechazar, defenderse, forcejear, soportar, rehusar, negarse, desafiar, plantarse, rebelarse. ¿Cómo resistir al enemigo bíblicamente? El día domingo, mientras estuvimos en la oración, el Señor me dijo allí una palabra. Y luego me hizo así un versículo bíblico. Y yo pensaba que me estaba contestando a algo que yo estaba estudiando. Y me puse a meditar en ello. Pero yo le decía: Señor, no entiendo nada que tiene que ver esto con lo que yo estoy estudiando, porque me quedé peor que antes a una respuesta que yo estaba buscando. Y pues no le encontraba la conexión. Pero hasta que el día lunes la pastora me dijo que tenía esta parte, fue entonces cuando me di cuenta que lo que el Señor me estaba dando era para hoy. Y no tenía nada que ver con aquello que yo estaba estudiando. Y la palabra que Él me dijo fue fe. Y luego el versículo que me zumbó así a la mente fue este, que dice en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, meditando en esta palabra, fe, digo, la fe es un don dado por Dios, como lo dice en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y en Hebreos 12:2 la palabra nos dice que Jesucristo mismo es el autor y consumador de la fe. La fe, por tanto, es el don o regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Y por tanto la fe es el arma más poderosa que tenemos los cristianos
para resistir los ataques del enemigo, porque nuestra fe es Cristo mismo. Desde que el hombre pecó y cayó de la gracia de Dios, tiene una lucha constante contra el enemigo, que es invisible y sabemos que es Satanás y sus demonios. Pero también el hombre tiene una lucha contra su propia carne, contra sus propios deseos y pasiones carnales, que batallan contra el alma, como dice la palabra en Efesios 6:12. Oh, mi alma te adora. Dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En Colosenses 3, 5 y 6 también dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, cosas que la hermana Wilda también ya estaba hablando. En el primer versículo de Efesios 6, podemos ver y darnos cuenta que estamos batallando contra diferentes rangos espirituales de maldad, con los cuales tenemos una lucha constante. Y estos rangos espirituales no los podemos ver, pero sí los podemos sentir. Pero también en los siguientes versos, en el segundo y tercer versículo, nos damos cuenta que tenemos tentaciones, deseos y pasiones que batallan contra nuestra carne. Tentaciones que el enemigo invisible las usa para hacernos caer en tentación y para que pequemos contra Dios. Porque la mayoría de nosotros hemos venido del mundo, un mundo donde nos encontrábamos haciendo todo lo que a Dios no le agradaba. Y el enemigo invisible conoce todo lo que nosotros hacíamos en el mundo. Y ahora que nos perdió, siempre nos va a estar zumbando a la mente pensamientos o recuerdos de ese mundo del pasado. Nos va a estar presentando cosas que a nosotros nos gustaba hacer en ese mundo. Quizás no eran cosas tan malas, digo yo. Por ejemplo, a mí que me gustaba el gym. Y el enemigo siempre se pasaba al principio zumbándome así. Y eso no es nada malo. Si tú te puedes ir al gym, si no vas a hacer nada malo. Solo estás haciendo ejercicio. Es para mantener tu cuerpo bien. Recuerda que es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Mira, el enemigo le zumba a uno esas cosas. Porque él se conoce la palabra también. Y a uno le dice, si eso no es malo. Tú puedes ir a hacer ejercicio. Pero miren, y uno tiene que batallar con esos pensamientos y reprenderlos. Decir, no, eso es mundo. Mi vida en Cristo es una nueva, diferente. Tenemos que rechazar esos pensamientos con valentía. Esas tentaciones diarias. Quizá lo mío era el gym, pero quizá de ustedes son pensamientos diferentes. Quizá a alguien le gustaba mucho la comida, comer y comer y comer. Porque también son deseos carnales. Y hay que dejar la glotonería. Dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en Santiago 1:12 dice,
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es así como podemos vencer estas tentaciones. Dominio propio. Otras veces el enemigo atacará nuestros cuerpos con enfermedades. Un cristiano verdadero siempre va a tener dificultades y problemas. Necesidades, siempre va a estar en necesidad. Cada uno en una forma diferente, pero siempre va a tener ataques del enemigo. Quizá muchas veces no sea el enemigo, muchas veces son nuestros propios errores, problemas que uno mismo se busca. Pero para estas batallas diarias, Dios nos ha dado armas poderosas en Él. Dice en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. En este versículo no se está refiriendo a un día en particular, sino podría ser cualquier día, un día en que el enemigo te ataca con problemas. A veces decimos que nos levantamos con el pie izquierdo, que desde que nos levantamos, todo va mal todo el día. Santo mi Dios, todo el día es problemas, dificultades. Si no te dicen una cosa, te dicen otra, o esto pasa con tu familia, o pasa lo otro, o con tus hijos. Siempre, o sea, hay un día que a veces parece que el enemigo se te ensaña contigo, que te ataca por todos lados. Qué grande es Dios. Pero por esta razón la palabra nos ordena tener toda la armadura de Dios. Sabemos que la armadura de Dios es Cristo mismo. Cuando tenemos toda la armadura de Dios, nos vamos de rodillas. El enemigo no te ve a ti, el enemigo ve a Jesucristo de rodillas, porque tienes toda la armadura, porque sabemos que el yelmo de la salvación, ¿quién es nuestra salvación? Cristo. ¿Quién es el cinto de la verdad? ¿Quién es nuestra verdad? Jesucristo. El calzado del Evangelio de la Paz. ¿Quién es el Evangelio de la Paz? Cristo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? El verbo. Cristo. ¿Quién es por sobre todo el escudo de la fe? ¿Quién es el fundamento de la fe? Cristo. O sea que cuando tú te vas de rodillas y tienes la armadura completa, el enemigo ve a Jesucristo y no puede hacer nada. Santo Jehová, porque la palabra de Dios dice en el verso 10, Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Dice, sobre todo esta armadura, sobre todo la fe. Palabra que me dijo el Señor, fe. Es con ella con la que vamos a combatir contra el enemigo. Gloria a Dios. Santo Jehová. Dice la palabra también que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos armas poderosas como es la oración. Dice que la oración del justo puede mucho. En Santiago 5:16. El ayuno. Sabemos que hay géneros que no salen sin ayuno y oración. Vigilias. Alabanza, hay poder en la alabanza, porque Dios habita en la alabanza.
Y si Dios habita en la alabanza, no hay diablo que esté por ahí cerca. La palabra. En Lucas 4, del 1 al 13, vemos cómo Jesús venció al diablo con la palabra, siempre diciendo, escrito está, escrito está. Todas estas son armas poderosas. Pero ¿qué pasa si tú las usas y no tienes fe? Si tú te vas de rodillas y por más que ores por horas, si no hay fe, de nada te sirve. Si tú ayunas, por más que ayunes y ayunes, si no tienes fe que ese ayuno va a romper cadenas, que el Señor va a obrar, de nada te sirve el ayuno. Por más que te pases vigilando todas las noches, si no tienes fe en el Señor, en su palabra, de nada te sirve. Si tú usas la palabra, Señor, sáname, pero lo haces solamente repitiendo, sin fe, no trabaja. Es la fe que hace funcionar todas estas armas. Todas estas armas son poderosas espirituales en Dios, pero sin fe no funcionan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando venimos a Cristo, que Él en su misericordia nos da ese don de fe para que creyésemos en Él, esta fe nos la da, pero tiene que ir en aumento cada día. No podemos dejarla que se mantenga ahí, en ese nivel. ¿Y cómo se aumenta la fe? La palabra de Dios también dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Santo Jehová. También en el texto tema nos dice, someteos pues a Dios. La fe no puede aumentar si no hay sometimiento a Dios, o sea, obediencia a la palabra de Dios. No va a haber aumento de fe. De acuerdo a la intensidad de tu entrega hacia Dios, el Señor va a obrar aumentándote esa fe. Pero si no hay una entrega total de nuestra parte, el Señor no puede obrar. Porque el Señor no se mueve a favor de los desobedientes. Porque mientras más te entregues a Dios cada día, ¿sabes que sucede exactamente lo contrario a lo que pensamos? Mientras más sea nuestra entrega, más luchas, más batallas, más enfermedades, más problemas. Esto parece algo contradictorio, ¿verdad? Pero es que son necesarios para que Dios pueda obrar en ese problema. Él quiere que tú pases ese obstáculo. Es ahí cuando la fe se aumenta. Es allí como el Señor obra. Pero hay que vencer esos obstáculos. ¿Y cómo los vencemos? Pues sometiéndonos a su palabra, obedeciendo. Santo Jesús. El Señor sabe que nuestra lucha es grande. Es por eso que Él quiere que nosotros nos sometamos en obediencia a su palabra, para que Él pueda obrar con ese enemigo invisible, los cuales no podemos ver, pero Él sí. De manera que tú te sometes y Él obra a tu favor. Él trabaja a tu favor. Pero mientras no hay sometimiento, Él no va a trabajar, no puede trabajar a favor de un desobediente, no puede. Tenemos que reconocer nuestra incapacidad
para luchar con alguien que no vemos. Tenemos ese adversario invisible al cual tenemos que vencer. ¿Cómo? Firmes en la fe. Solamente con fe es como el Señor puede obrar a nuestro favor. Cristo fue el único que venció a Satanás. Y en Él dice su palabra que nos hizo más que vencedores. Pero tiene que haber obediencia para que Él trabaje a nuestro favor contra ese enemigo. Para esto es necesario que Cristo tenga el primado en cada área de nuestras vidas, no en esta sí y en esta no. En esta otra sí, pero en esta otra no puedo porque es que tengo que hacer esto y lo otro. No, eso no obra así. Tiene que tener el primado en todas las áreas de nuestra vida. Santo Jesús. Dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo fue el que triunfó sobre estas potestades. Y solamente Él es el que puede vencer. Entonces, como Él pelea por nosotros, nosotros nos sometemos a Él, a su palabra, y Él hace lo demás con ese enemigo invisible que no podemos verlo. Cuando tú tienes fe, Dios obra hasta en los sueños, nos da la victoria. Y el Señor me trajo a memoria un sueño que me dio hace 2-3 años atrás. Estoy en una casa, en un cuarto desconocido, sola con mi hija. Estaba ya casi oscureciendo, no había luz en el cuarto, no sé por qué. Ya estaba casi oscuro, pero ella y yo estamos conversando pegados a la pared, así, las dos. Yo aquí y ella aquí, y estamos conversando. De pronto, escuchamos un ruido en un cuarto de al lado. Como estamos en una casa desconocida, las dos sentimos miedo, porque sabíamos que estábamos solas en aquella casa. Al escuchar el ruido, mi hija se baja así, hasta quedarse en cuclillas, sentada ahí al lado mío. Yo me quedé parada, observando dónde vino el ruido, porque había una puerta abierta, hasta que apareciera aquel que hizo ruido. Y rápidamente aparece la silueta de un hombre que se vino bien rápido hasta donde yo estaba. Y me hace así, con la mano izquierda, contra la pared, justo aquí en el corazón. Y me presionaba contra la pared de una forma pero tan fuerte que yo sentía que iba a desmayar de tanta fuerza que él hacía presión contra la pared. Y yo quería abrir mi boca y no podía. Y no podía por más que trataba de abrir mi boca. Cuando yo sentí que no podía más, que él me tenía presionada aquí contra la pared, el Señor me abre la boca y le digo con una autoridad, le digo con una fe, con una confianza tan grande, y le digo a mí, Cristo te venció en la cruz del Calvario. Y se hizo así para atrás, me soltó y se hizo para atrás. Fue ahí cuando desperté. Y yo dije, Señor, fue el mismo Satanás, porque yo dije, te venció en la cruz. A quien venció fue a Satanás. Fue él que me tenía presionada, pero yo tenía una pregunta, ¿por qué con su mano izquierda?
¿por qué no usó la derecha? Y me pasé mucho tiempo meditando en ella. ¿Por qué usó la mano izquierda y no la derecha? Si el poder siempre está en la derecha. Porque la diestra es solo de Jehová, la diestra de poder es de Jehová. Y llegué a esa conclusión porque yo decía, la palabra lo dice, solamente de Jehová tiene una diestra de poder. Cuando desperté, era como que realmente me hubiese tenido presionada porque tenía un dolor tan fuerte ahí dentro de mí, como que de verdad me estaba a punto de desmayar de tanta fuerza que me hizo contra la pared. Pero el Señor me dio la victoria, porque me abrió la boca y yo con fe y confianza le dije que le había vencido, Cristo lo había vencido en la cruz del Calvario. Hasta en sueños nos da la victoria el Señor, pero tenemos que declarar esa palabra con fe, creyendo. Grande es Dios. Santo Jesús amado. Cuando no hay una entrega total de nosotros hacia Dios, significa que todavía hay obras de la carne. Esas obras de la carne nos hacen vulnerables a los ataques del enemigo, a sus tentaciones. Y se hace difícil resistir al enemigo cuando aún hay obras de la carne, cuando aún nos dejamos llevar por nuestros razonamientos, cuando aún no nos sometemos en obediencia a su palabra. Y la falta de obediencia trae falta de temor. Entonces, ¿cómo es que le vamos a resistir al enemigo? Dice en 1 de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y preste atención a lo que dice esto. Al cual resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fe. Es la fe lo que hace resistir los ataques del enemigo. Solamente estando firmes en la fe podremos resistir al enemigo. Satanás y sus demonios se podrán levantar, hacernos la guerra por todos lados, tenernos todo el día mal. Pero si tú tienes fe, te hará resistir. Lograrás pasar ese día malo que te ha venido. Y el Señor te dará la victoria. Y como decimos, mañana es otro día. Dice en 2 de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y en 1 de Juan 5:4, la parte B, dice así, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tenemos el ejemplo más grande, nuestro Señor Jesucristo, como Él se sometió para hacer la voluntad del Padre, como Él sufrió tanto, resistió al enemigo con la palabra. En Hebreos 12, 2 y 3 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque esta pelea sigue. Esta pelea contra el enemigo
sigue y es hasta que Cristo venga. O sea, ya casi. Porque dice la palabra que un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, ¿cómo resistimos al enemigo? Firmes en la fe. Esto fue lo que me dio el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde.